¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en el corazón de la Constitución argentina, su parte dogmática. Analizaremos en detalle esas declaraciones, derechos y garantías que son, en esencia, el cimiento de la libertad individual en el país. Para ordenar nuestro análisis, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, definimos bien qué es la parte dogmática. Después, nos sumergimos en la evolución de los derechos, cómo se clasifican y qué principios los gobiernan. Y para cerrar, vamos a ver las herramientas que tenemos para defenderlos. Muy bien, arranquemos por lo básico. Para poder hablar de derechos y garantías, primero hay que tener muy claro qué es la parte dogmática de la Constitución y por qué los juristas la llaman el derecho constitucional de la libertad. Exacto. Este es el concepto central de todo. La parte dogmática no se ocupa de cómo se organiza el poder del Estado, sino todo lo contrario. Se ocupa de los derechos de las personas. Es, básicamente, el muro de contención que la Constitución le pone al poder. A ver, esta comparación es fundamental para entender la lógica de una Constitución. Pensemos que tiene dos grandes apartados. Por un lado, la parte dogmática, que como dijimos, es el derecho de la libertad. Su función es limitar al Estado. Por el otro, la parte orgánica, que es el derecho del poder, y su función es estructurar a ese Estado. Una le pone los frenos y la otra diseña el motor. Son opuestas, pero se necesitan mutuamente. Y esta parte dogmática se sostiene sobre tres pilares. Las declaraciones, que son como los grandes principios filosóficos y políticos. Los derechos, que ya son las facultades concretas que tenemos las personas. Y finalmente, las garantías, que son las herramientas, las acciones judiciales que nos permiten defender esos derechos si alguien los vulnera. Ahora que tenemos claros los componentes, veamos algo fascinante. ¿Cómo fueron apareciendo? Es clave entender que los derechos no son algo estático, no salieron todos de un día para el otro. Han ido evolucionando en lo que se conoce como generaciones, y cada una es hija de su tiempo. Esta línea de tiempo lo muestra perfecto. Fíjense la progresión. En el siglo XVIII, con las revoluciones liberales, la gran preocupación era la libertad individual frente al monarca. Luego, con la revolución industrial y las desigualdades que generó, el foco pasó a la igualdad social. Y más recientemente, en un mundo globalizado, surge la idea de solidaridad con los derechos colectivos. Y acá, el punto crucial, el que cambia todo, es el rol del Estado. Para los derechos de primera generación, le pedimos al Estado que no se meta, que no intervenga. Para los de segunda, le exigimos que actúe, que intervenga para garantizar la salud, el trabajo, la educación. Y en la tercera, le pedimos que respete y promueva activamente derechos que son de todos, como un ambiente sano. Bueno, ya vimos cómo evolucionaron. Ahora toca ordenarlos un poco. Vamos a clasificarlos según su naturaleza y su alcance dentro de nuestra Constitución. Este gráfico nos da un panorama bastante claro. Tenemos los derechos civiles, los clásicos del artículo 14, luego los sociales, que se condensan en el 14 bis, los derechos políticos como el sufragio en el 37, y por supuesto los colectivos, los de tercera generación, cuyo máximo exponente es el derecho a un ambiente sano del artículo 41. Y ojo con esta distinción, porque es fundamental. Una cosa son los derechos expresos, los que están escritos, enumerados en la Constitución. Pero la Constitución misma, en su artículo 33, nos dice que la lista no es cerrada, no es taxativa. Esto da lugar a los derechos implícitos, aquellos que, aunque no estén escritos, nacen de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Ahora bien, que tengamos todos estos derechos no significa que podamos ejercerlos de forma absoluta y sin límites. Para que la sociedad funcione, la propia Constitución establece ciertos principios que actúan como reglas del juego, armonizando y a veces limitando al ejercicio de esos derechos. Este es quizás el principio más importante de un Estado de Derecho. Y tiene una doble cara que es genial. Para los ciudadanos, significa que todo lo que no está prohibido está permitido. Una libertad enorme. Pero para el Estado es al revés. Solo puede hacer aquello que la ley expresamente le permite. Le ata las manos frente al capricho. Este es el freno al legislador. Porque claro, los derechos se ejercen según las leyes que los reglamentan. Pero este principio dice, cuidado, al reglamentar un derecho no lo podés anular.
La reglamentación no puede ser tan restrictiva que termine alterando la esencia del derecho. Tiene que ser proporcionada, justa, en una palabra, razonable. Y la fuente de este principio no es una invención de los jueces. Está ahí, clarísima, en el artículo 28 de la Constitución. Es un mandato directo para los poderes públicos. No pueden alterar los derechos con la excusa de reglamentarlos. Hablemos de igualdad, otro principio clave. La Constitución del 53 nos hablaba de una igualdad formal, ante la ley. O sea, no hay fueros ni privilegios. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que no alcanzaba. Por eso, la reforma del 94 introduce el concepto de igualdad real de oportunidades, que busca corregir las desigualdades de la vida real mediante acciones positivas. Muy bien, hemos hablado de derechos y de principios. Pero ¿qué pasa si en la práctica se viola un derecho? ¿De qué nos sirve tenerlo escrito? Bueno, para eso existen las garantías. Son las herramientas procesales para defenderlos. La garantía madre es el debido proceso, consagrada en el artículo 18, pero no es una sola cosa, sino un conjunto de pasos. Incluye el derecho a ser oído por un juez imparcial, que sea el juez natural, o sea, el que ya existía antes del hecho, el derecho a defenderse, a presentar pruebas y, finalmente, a obtener una sentencia en un tiempo razonable y que responda a lo que se discutió. Y la reforma del 94 fue un salto de calidad tremendo en este tema. Incorporó de forma expresa en el artículo 43 tres garantías súper específicas y potentes. El amparo, como una protección rápida para casi todos los derechos. El habeas corpus, para cuidar la libertad física. Y el habeas data, para proteger nuestros datos personales. Esta tabla es perfecta para no confundirlas. Es fácil de recordar. Habeas corpus protege el cuerpo, la libertad ambulatoria. Habeas data protege los datos, la información que tienen sobre nosotros. Y el amparo es la acción residual, que protege todo lo demás cuando no hay otro camino judicial más rápido y eficaz. Por eso, el año 1994 es una fecha clave, un antes y un después. No es que estas garantías no existieran antes, muchas eran creaciones de la jurisprudencia, pero al darles jerarquía constitucional expresa, se fortaleció de una manera increíble todo el sistema de protección de derechos. Y un detalle más sobre el amparo. No solo existe el amparo individual para proteger el derecho de una persona. La reforma también consagró el amparo colectivo, una herramienta poderosísima para defender derechos que son de un grupo o de la comunidad entera, como los derechos de los consumidores o el derecho al medio ambiente. Y aquí llegamos a la idea final, la que resume todo. De nada sirve tener una lista larguísima y hermosa de derechos si no existen mecanismos efectivos y rápidos para hacerlos valer cuando se los ataca. Los derechos sin garantía son solo poesía. Y esto nos deja con una pregunta abierta, para pensar. Ya vimos cómo las distintas épocas trajeron nuevas generaciones de derechos. Hoy, con la inteligencia artificial, la biotecnología, la crisis climática, ¿cuáles serán los nuevos derechos que necesitaremos? ¿Qué garantías habrá que inventar para protegerlos? El debate, sin dudas, está abierto.